Saben que yo encuentro mucho consuelo, mucho aliento en la vida de los creyentes que nos antecedieron. Les digo la verdad, no me gusta la actitud, no comparto mucho la actitud en la iglesia actual de admirar a los famosos de hoy en día, ¿no? A los que son famosos dentro de nuestro medio, y son admirados no tanto por su integridad moral, no tanto por su enseñanza, su predicación sana, bíblica, sino porque son famosos, son exitosos, porque son prósperos, y como en nuestra cultura asociamos la bendición con todo eso, que eso es ser bendecido por Dios, ser próspero, famoso y exitoso y cumplir y lograr todos tus sueños, entonces admiramos a estos personajes famosos dentro del mundo evangélico, del ambiente evangélico, y yo creo que estamos mirando mal. Yo creo que tenemos que mirar a los creyentes de años pasados, incluso de siglos pasados, que vivieron momentos mucho más duros que los que nos tocan vivir a nosotros hoy en día, pero que aún así perseveraron en su fe y demostraron valentía y coraje en momentos difíciles. Hoy, cuando predicaba a la mañana en el templo, hacía mención de cómo el autor de Hebreos usa el capítulo 11, que conocemos la mayoría como el capítulo de los héroes de la fe, para animar a una congregación que estaba siendo presionada, una congregación que estaba vacilando en su fe y que estaba pensando en retroceder, en volver atrás, en abandonar, no quizás del todo su fe, pero en parte buscar seguridad en otras cosas, aparte de tener su seguridad en Jesucristo. Y el autor de Hebreos les da ánimo diciendo: no se olviden, recuerden a Abel, recuerden Noé, recuerden a Abraham, Jacob, Moisés, Sara, Gedeón, David, Barak. Recuerden a esos hombres y mujeres, muchos de ellos anónimos, que se hicieron fuertes en batalla, que taparon boca de leones, que evitaron filo de espada, que evitaron fuegos impetuosos, y que muchos de ellos fueron librados y otros entregaron sus vidas en ofrenda por su fe en el Señor Jesucristo. Y después en el capítulo 12 dice: teniendo nosotros alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ahora a nosotros nos toca correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto nuestros ojos en Jesús, a donde ellos también los tenían puestos. Por eso es que comparto con ustedes estas canciones que tienen historia, que fueron escritas, compuestas, su letra y su música por hombres y mujeres de fe de tiempos pasados, porque creo que tenemos que rescatar nuestra historia, una historia muy rica, y no estar tan encandilados con nuestro presente actual, que no creo que tengamos muchos motivos para estar encandilados con el presente actual de la iglesia. En fin, comentario aparte, no es la introducción al mensaje. Ahora vamos a entrar a la introducción. El tema de hoy es la falsa coronación del verdadero rey. Llegamos al capítulo 11 de Marcos, ¿sí? Continuando esta serie que comenzamos casi a principio de año, del Evangelio de Marcos, y estamos siguiendo la vida y ministerio, enseñanzas del Señor Jesucristo desde la mirada de Marcos, el escritor del Evangelio, de este Evangelio, Marcos el evangelista. Y llegamos al capítulo 11, que es la última etapa del viaje de Jesús, del largo viaje del Señor Jesús. Déjenme, ayúdense y ayúdenme con su imaginación. Haría falta quizás, haría falta quizás un mapa para poder ejemplificar lo que quiero mostrarles ahora, pero para que tengamos una idea y situarnos también en el lugar, porque es importante para conocer la historia y extraer sus enseñanzas y sus verdades. También es importante situarnos en el lugar, no solamente histórico, sino también en el lugar geográfico. En el capítulo 8 de Marcos vimos a Jesús sanando a un ciego en la ciudad de Betsaida. Esto es al norte de la tierra de Palestina, por decirlo de alguna manera, arriba, ¿sí? Al norte.
El norte siempre en los mapas está arriba. Bien, ahora después que Jesús sana a un ciego en Betsaida, hace una retirada estratégica para estar a solas con sus discípulos y va más al norte todavía, al extremo norte, a la zona de Cesarea de Filipo. ¿Qué pasa en Cesarea de Filipo? Lo vimos también. Jesús confronta a sus discípulos y le pregunta a sus discípulos qué dicen ellos acerca de quién es Él. Y ahí vimos también la confesión del apóstol Pedro en representación del resto de los apóstoles, ellos reconociendo que Jesucristo era el Mesías, era el Hijo de Dios, era el Salvador prometido que había venido al mundo. Y ahí apenas ellos reconocen, confiesan y reconocen quién es Jesús, lo reconocen tal cual como es Él en realidad, ven en el hijo del carpintero, ¿sí? Ven al Mesías, a quien era en realidad, les hace ahí el primer anuncio de lo que le va a pasar a Él en Jerusalén, que Él va a morir en Jerusalén y que va a resucitar dentro de los muertos. Obvio, ellos no entendieron ni jota esto. Luego, el Señor comienza a bajar hacia el sur de la tierra de Palestina, pasa un tiempo en Galilea, y en Galilea hace el segundo anuncio acerca de su muerte y de su resurrección, cosas que a ellos no les entraba en la cabeza, y Jesús ya comenzó en el capítulo 8, a preparar a los discípulos para esa semana difícil, para ese momento difícil del arresto de Jesús, el juicio ilegal de Jesús, el flagelo de Jesús, la tortura de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección. Y comienza el Señor teniendo clases privadas con ellos, que también las vinimos viendo a lo largo de todas estas semanas. De Galilea, de ahí se va a la zona montañosa de Judea, cruza el río Jordán hacia Transjordania, la zona de Perea. En Perea lo vemos también que sigue enseñándole a los discípulos, ahí es cuando da la lección acerca del tema del matrimonio y el divorcio, y se encuentra con el joven rico, donde también ahí les enseña a sus discípulos acerca de la salvación, y le da un tercer anuncio, un anuncio mucho más detallado de lo que le va a ocurrir al Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. De ahí, Jesús, el Señor, con sus discípulos vuelve a cruzar el río Jordán y llega a la ciudad de Jericó. En la ciudad de Jericó lo están esperando, su fama en la zona se había hecho muy popular porque se corría la noticia de que había resucitado a Lázaro en Betania. Entonces en Jericó mucha gente lo estaba esperando, gente no solamente de Jericó, sino los peregrinos que ya comenzaban a caminar hacia Jerusalén para celebrar la Pascua, que pronto llegaba la fecha de la Pascua. En Jericó era el camino obligatorio para los peregrinos hacia Jerusalén, y como se decía que Jesús iba a pasar por Jericó, todo el mundo estaba esperando que Jesús pasara. Y ahí tenemos dos eventos importantísimos. Jesús sana a un ciego de nacimiento llamado Bartimeo y salva al impresentable de Zaqueo. O sea, el Señor muestra su gracia y su poder con las personas más despreciables de la comunidad judía de la ciudad de Jericó. Ya eso era un mensaje bastante explícito de que Él había venido a buscar a los pecadores y no a los que se creen buenos, ¿sí? A los que se creen justos. Ahora salen de Jericó y comienza el recorrido a pocos kilómetros, apenas 10-15 kilómetros, está la ciudad de Jerusalén, al sur de la tierra de Palestina. Ahora, al llegar a Jerusalén, el Señor Jesús y el pueblo que lo acompañaba, hay algunas cosas de las cuales ya no hay duda. Por todo lo que venimos leyendo del Evangelio de Marcos, ya no hay dudas acerca de quién es Él. Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del Hombre, Él es el Hijo de David, Él es el verdadero heredero al trono de David, Él es descendiente del rey David por parte de su padrastro José y por parte de su madre María, que eran de la tribu de Judá, descendientes del rey David. Y no solamente estas eran sus calificaciones, sino que Él también lo demostró. Demostró por medio de sus obras y de sus milagros sorprendentes que Él era quien decía ser, el Mesías
prometido. Ahora llegamos al capítulo 11 y en la mayoría de las Biblias, en la de ustedes como en la mía, dice la entrada triunfal. Lo pueden mirar, dice la Reina Valera 1960, dice la entrada triunfal. Ahora, lo que nosotros llamamos la entrada triunfal, más bien es una falsa coronación del verdadero rey. ¿Y por qué digo una falsa coronación? Porque en Lucas 19:38 uno dice, no, es una bienvenida. Uno lo lee y aparte lo hemos escuchado tantas veces que nos han hablado y enseñado acerca de que es una bienvenida, es un recibimiento, que lo reciben a Jesús con alegría, aclamaciones, festejos y todo eso. Pero en realidad no es una entrada triunfal, sino que en realidad es una coronación falsa, es una farsa. Es todo un engaño, es toda una pantomima, ¿sí? Que están coronando de manera falsa a quien era el verdadero rey. Y esto lo dice Lucas 6, 19, 38, porque ellos dicen, así lo relata Lucas, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. O sea, ellos lo están recibiendo como rey. Y verdaderamente era el rey. El punto es si realmente ellos creían que él era el rey. O hasta cuándo él iba a ser reconocido, aclamado como el rey de ellos. Él era el verdadero rey. Pero todo este recibimiento, toda esta aclamación, toda esta fiesta, no era ni más ni menos que una farsa. ¿Saben por qué? Porque una coronación no se hace de manera imprevista, no se hace de manera extraoficial, no se hace sin preparativos. Una coronación no se hace de manera espontánea, no. Una coronación es algo que se hace de manera oficial. Una coronación es algo que es un evento muy pomposo. No es algo como que, viste, pasa desapercibido en el sentido de que no hay muchos preparativos, la cosa muy humilde. No, una coronación. Hace poco miraba un capítulo de la serie La Corona, habla de la historia de la reina de Inglaterra, que fue nombrada reina siendo muy jovencita por el fallecimiento de su padre, y él era la hija mayor de su padre, el rey Jorge, y le toca, siendo muy joven, recibir el reino, pero llevó casi un año y un poco más su coronación, coronarla. Y fue toda una preparación. Todo fue muy pomposo, muy glorioso, muchos preparativos. Fue un evento oficial donde participaba el gobierno, participaba la iglesia, participaba la comunidad, participaban los grandes hombres y mujeres de la nobleza inglesa. Eso es una coronación. Pero esto que pasó acá no fue una coronación. No hubo preparativos, fue espontáneo, no fue oficial porque el liderazgo judío no estaba en el asunto, porque los romanos no participaban en el asunto y no estaban reconociendo a Cristo como rey, y por sobre todas las cosas, fue temporal. Fue una coronación temporal. ¿Por qué digo temporal? Porque ¿qué clase de rey están ellos coronando, están ellos reconociendo, están ellos aclamando a quien en menos de una semana van a crucificar? Se supone que vos no vas a crucificar el viernes, al rey que vos proclamaste el lunes. Entonces lo que vemos acá, en realidad, lo que se llama y se conoce como la entrada triunfal, no es ni más ni menos que una falsa coronación, una farsa, un engaño. Vamos a ver Marcos capítulo 11. Vamos a leerlo. Versículo 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, un pequeño asno, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere por qué hacéis eso, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta y en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron:
unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás de Cristo daban voces, gritaban diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Qué clase de entrada triunfal es esa? ¿Qué clase de coronación de un rey es esa coronación que termina con Jesús entrando en la ciudad, mirando lo que pasa en el templo, y como se hizo tarde, pronto iba a oscurecer, se da la vuelta y se va de la ciudad con sus 12 discípulos? A ver, el versículo 1 comienza con esta frase: cuando se acercaban a Jerusalén. ¿Quiénes se acercaban a Jerusalén? Bueno, Jesús, pero que no iba solo. Una multitud iba con Jesús. Los 12 iban con Jesús, los 12 apóstoles. Los discípulos, que no eran apóstoles, también iban con Jesús. Y después también estaban los curiosos, que también iban con Jesús. Los curiosos eran, ¿quiénes eran? Los que seguían a Cristo por los milagros que él había hecho. En Betania había levantado a Lázaro de entre los muertos después de 4 días que estuvo muerto. Y en Jericó lo vieron darle la vista a un ciego de nacimiento. Ellos van con Jesús, van detrás de él, pero también van delante de él. Era una procesión de gente caminando hacia Jerusalén, Jesús en el medio de la multitud, y las personas alrededor de Cristo como una especie de hinchada de fútbol que su equipo acaba de salir campeón. Están todos enfervorizados, subiendo el monte, ¿sí? Subiendo hacia el monte de Jerusalén, donde se iba a celebrar la Pascua, para la semana de la Pascua. Y es acá donde el evangelista Marcos comienza a relatarnos lo que ocurre en la última semana. Y van a notar algo, y lo vamos a ver a medida que pasen estos domingos, que de los 16 capítulos que Marcos usa para su evangelio, en realidad él no lo escribió, los capítulos, la división en capítulos fue hecha después, pero lo que quiero señalar es esto, que del total del relato de Marcos, la tercera parte del relato de Marcos es todo lo que pasa en esa última semana de Jesús. O sea, de 16 capítulos, ¿sí? Del capítulo 11 al capítulo 16, ¿sí? Todos esos capítulos, los capítulos anteriores nos habla 2 años del ministerio de Jesús. 2 años, ¿sí? Y algo más. Ahora, del capítulo 11 al capítulo 16 es solamente una semana en la vida de Jesús, que incluye su muerte, incluye su resurrección. Marcos se va a detener con detalle en todo lo que pasó y todo lo que hizo, lo que enseñó el Señor Jesucristo en esa última semana. Y nosotros nos vamos a meter justamente con Marcos, o mejor dicho, vamos a ver lo que Marcos está relatando acerca de esa última semana de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿cuál era el plan de Jesús al entrar a la ciudad de Jerusalén? Bueno, él ya lo había dicho. Él ya lo había dicho. Marcos capítulo 10, verso 32 al verso 34, lean conmigo. Dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 apartes, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y acá está el plan. Subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Este era el plan de Jesús. ¿Por qué Jesús entró a Jerusalén? Estaba entrando a Jerusalén. Jesús ya les había anunciado
a sus discípulos cuál era su plan al entrar a la ciudad de Jerusalén. Él iba a cumplir con la última parte de su misión. Ya había enseñado lo que tenía que enseñar. Ya había predicado por más de 3 años lo que tenía que predicar. Ya había demostrado su poder, su divinidad, que Él era Dios hecho hombre. Ahora faltaba la última parte del plan, que era ir a Jerusalén a entregar su vida, a morir, a ser entregado por sus propios líderes espirituales, los líderes judíos del pueblo de Israel, los líderes religiosos, ser entregado por ellos a los romanos, ser torturado, azotado, maltratado, ser asesinado y resucitar al tercer día. Ahora, ¿por qué Él lo va a hacer? Ya hablamos de esto en algunos capítulos, en domingos anteriores, donde vimos los capítulos anteriores de Marcos, que Jesús expresó en este acto de entrar a Jerusalén un coraje y una valentía realmente admirables. Un coraje que también habla de la fe que el Señor Jesucristo tenía y la confianza que Jesucristo el Señor tenía en la promesa de su Padre que lo iba a levantar al tercer día de entre los muertos. Ahora, ¿por qué Jesús lo hace? O sea, lo que vemos en el plan, Jesús no tenía planeado una entrada triunfal. Jesús no tenía planeado una coronación. No tenía planeado entrar a la ciudad y establecer su reino. No tenía planeado derrocar a Herodes y ponerse él como rey. No tenía planeado derrotar a los romanos y ponerse él como rey en lugar de los romanos y llegar y liberar al pueblo de Israel de la opresión romana. La multitud esperaba eso. Ahora, él venía a otra cosa. Él venía a confrontar al pueblo de Dios y a sus líderes. Él venía a ser asesinado por ellos y él venía a resucitar al tercer día. ¿Y por qué? La pregunta la contesta el Señor. En Marcos capítulo 10, verso 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué vino Jesús? Jesús vino para, con su vida, pagar el precio de nuestro rescate. Cristo pagó el precio de nuestro rescate ofrendando su vida en una cruz para aplacar la ira de Dios sobre nuestros pecados, para que Dios el Padre pudiera en su amor ofrecernos el perdón de pecados si nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo. Para eso vino el Señor. Él vendrá a reinar, por supuesto que Él es el Rey, y lo era en ese momento, y lo es hoy, Rey de Reyes, y volverá a establecer su reino a la tierra en su segunda venida. Vendrá a reinar a la tierra, pero antes Él vino a morir. Por eso, esta coronación de Marcos capítulo 11 es una coronación falsa, es una farsa. Ahora, esta no es su primera visita a la ciudad de Jerusalén. Este es un detalle importante. En el Evangelio de Juan nos dice que el Señor frecuentemente iba a Jerusalén. Por lo menos en 3 oportunidades, dice Juan en el capítulo 2:13, la primera vez que Jesús entra al templo, la primera vez desde que comenzó su ministerio, y hace un azote de cuerdas, un látigo, y limpia el templo, saca a los vendedores de adentro del templo y los acusa de ser unos ladrones y haber convertido el templo en una cueva de ladrones. Después vuelve a Jerusalén en el capítulo 5 de Juan, cuando vemos ahí el milagro que hace el Señor Jesucristo en el estanque de Betesda. Él estaba yendo a Jerusalén. Y después en Juan capítulo 7, verso 10, cuando los hermanos de Jesús que no creían en Él, le dicen a Jesús, ¿por qué no vas a la fiesta de Jerusalén y demostrás quién sos, haces milagros para que todo el mundo te reconozca y para que todo el mundo te aplaude? Y Jesús le dijo, vayan ahora ustedes, yo voy a ir después. O sea, no era la primera vez que Cristo iba a Jerusalén. Y es más, en Mateo 23:37, que Mateo está relatando esta última entrada de Jesús a Jerusalén, él dice cuál era la intención. Dice Mateo, o sea, hablando Jesús, Mateo relata estas palabras, las escribe en su evangelio, de cuál era la intención de Jesús al ir una vez, 2 veces, 3 veces, varias veces a la ciudad de Jerusalén. ¿Cuál era la intención de Cristo
al ir varias veces a Jerusalén, sabiendo que había oposición, sabiendo que no iban a creer en él. Bueno, dice Mateo 23:37, Jesús está hablando y dice, al ver la ciudad de Jerusalén cerca, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Saben? Esto me hace pensar en que la gracia de Dios se manifiesta en darnos a nosotros muchas oportunidades. Porque esto que Jesús está diciendo es que cada vez que Él iba a Jerusalén, Él iba como la gallina que quiere poner bajo su cuidado, que quiere poner bajo su protección a sus polluelos. Pero ellos no querían. Me pregunto cuántas veces el Señor Jesucristo te ha estado llamando. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo habló a tu corazón? ¿Cuántas veces escuchaste la palabra de Dios? ¿Cuántas veces escuchaste el mensaje del Evangelio? ¿Cuántas veces tuviste la oportunidad de escuchar a un creyente dándote su testimonio? ¿Cuántas veces te sentaste en un templo a escuchar la palabra de Dios? Sin embargo, permaneciste indiferente a la palabra de Dios, al mensaje del Evangelio. Y quiero decirte que cada una de esas situaciones no fueron ni más ni menos que la intención, el deseo, el propósito de Jesús de darte la oportunidad para que dejes de vivir una vida como vivís sin Cristo, desamparada. Porque vivir sin Cristo es vivir en la desprotección. Vivir sin Cristo es vivir en la inseguridad, es vivir en la incertidumbre, es vivir siendo esclavos del temor, del miedo, de la ansiedad, de la angustia. Es una vida donde no hay paz, donde no hay descanso para el alma y no hay descanso para el cuerpo. ¿Y cuántas veces Jesús te estuvo llamando como te está llamando ahora para que vengas a Él y te pongas debajo de sus alas, de sus brazos, pero de sus alas, como usa Él esta metáfora, como los polluelos ante el peligro corren a ponerse debajo de las alas de mamá gallina? Jesús está diciendo: todas las veces que vine, Jerusalén, que matas a los profetas. Y Él dice, ¿qué está diciendo? Yo sé que me vas a matar. Yo sé que me vas a matar a mí también. Pero aún así vuelvo. Esto habla del amor de Jesús. Esto habla de la valentía de Jesús, del coraje de Jesús, que los amó tanto que Él insistía en llamarlos al arrepentimiento, en llamarlos a la salvación, aún a riesgo de que ellos mismos lo mataran. A ver, es como ir a predicar a un lugar que sabés que te quieren matar. ¿No? Uno diría, bueno, lo pensaría dos veces, convendría ser prudente. Si sé que no me quieren escuchar, si sé que me odian, que odian el Evangelio, que odian el mensaje de la palabra de Dios, que son famosos por matar predicadores, bueno, me lo voy a pensar un par de veces si tengo que ir a predicar. Señor, confírmame, tengo que ir a predicar. Pero Jesús no necesitó pedir confirmación, no necesitó orar a su Padre, porque Él había venido a salvar a aquellos que no lo querían. Él había venido a salvar y estaba brindando su amor a aquellos que lo rechazaban, a aquellos que lo odiaban. Y ese es el mismo amor que el Señor ha tenido con nosotros, con cada uno de nosotros, porque Cristo nos amó y nos ama no porque somos creyentes, no porque cumplimos con el ritual, cumplimos con la costumbre de congregarnos, lo cual está bien porque es un mandato bíblico, pero el Señor no nos ama porque leemos la Biblia, ni siquiera porque damos ofrendas, o porque hacemos oraciones, o porque somos evangélicos. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no entregó su vida por nosotros porque nosotros éramos buenos, cuando nosotros éramos santos, reformados, cambiados, transformados, santificados, una pinturita de personas que somos ahora. Bueno, delante de Dios, ¿verdad? Y espero que delante de los hombres también. Nuestro testimonio sea claro e íntegro. Pero Cristo entregó su vida por nosotros
porque Dios en amor lo entregó a su Hijo como una ofrenda por nuestros pecados, cuando nosotros éramos enemigos de Él. Y una vez fue a Jerusalén a hablarles de su amor, a hablarles la buena noticia del Evangelio, que era el tiempo de que el reino de Dios se había acercado, era el tiempo de arreglar cuentas con Dios, era el tiempo de poner su confianza en Él y volver a Dios una vez, 2 veces, 3 veces, muchas veces. El Señor fue a esa ciudad para recogerlos, para brindarles su protección, su cuidado. Pero ellos no quisieron. Ellos no quisieron. No cometamos el mismo error, gente. No cometamos el mismo error de desaprovechar las oportunidades que en su gracia Dios nos está dando cuando escuchamos hablar acerca de Cristo. Cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, que es el único mensaje que salva al hombre y a la mujer, que salva el alma y lo salva para toda la eternidad. El único mensaje que ofrece perdón de pecados gratuitamente. El único mensaje que ofrece vida eterna y vida nueva. Es el Evangelio del Señor Jesucristo. No caigamos nosotros en el mismo error. Vengamos a Cristo y aprovechemos la nueva oportunidad que ahora, mientras me estás escuchando y mirando, estás teniendo de venir a Cristo. Para los judíos, esta llegada a Jerusalén, esta entrada a Jerusalén y esta falsa coronación era su última oportunidad. De verdad, era su última oportunidad. Y la perdieron. La perdieron. Ahora, versículo 1 al versículo 6 lo leemos. Dice, en la segunda parte del versículo 1, dice que Jesús, estando al frente del monte de los Olivos, ya cerca de la ciudad de Jerusalén, envió a 2 de sus discípulos a una aldea que estaba adelante. Les dijo, vayan a buscar un pequeño asno, eso significa pollino, un pequeño asno, tráiganlo, un asno que nadie montó en él, desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les pregunta a ustedes por qué lo desatan, díganle porque el Señor lo necesita. Entonces 2 de los discípulos fueron a esa aldea, encontraron en una esquina al pequeño asno atado, 0 kilómetros, nadie nunca lo había usado, nadie había montado en él, lo están desatando y le preguntan los dueños, ¿por qué están desatando el asno? Y ellos les contestaron lo mismo que Jesús les había dicho que tenían que contestar. Porque Jesús se proponía entrar a la ciudad de Jerusalén sentado, montando ese pequeño asno. Ese pollino, ese pequeño asno. Ahora, ¿qué es este acto de Jesús? Entrando a Jerusalén, todas las veces anteriores, Jesús entró caminando. Ahora no va a entrar caminando. Va a entrar montado en un pequeño asno. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está haciendo, una vez más, de manera intencional, está haciendo su presentación como el Mesías. Porque el profeta Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, había anunciado que cuando el Mesías llegara a la ciudad de Jerusalén, el rey llegara, ¿sí?, iba a llegar montado en un pequeño asno. Zacarías, cientos de años, aproximadamente 450, 500 años, 450, antes de Cristo, dijo Zacarías, alégrate mucho, hija de Sión, se refiere a los pobladores de Jerusalén, el monte donde está Jerusalén se le conoce como el monte de Sión. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey viene a ti. No tenés que ir a buscar a tu rey viene a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús está cumpliendo de manera dramática, de manera representativa, está dramatizando el cumplimiento de esta profecía de manera intencional. Cuando la gente lo ve entrar al Señor, bueno, no es que lo ven entrar, hay gente que lo está viendo entrar, pero la multitud ya venía con él. Él venía montado en su asno, los discípulos ponen sus mantos sobre su asno. El hecho de poner el manto, ahora voy a explicar eso qué significa, porque la gente tiraba sus mantos
en el camino, en el camino que el asno iba transitando, donde Jesús iba a transitar, y la gente agarraba palmas y las revoleaban. Era toda una procesión, era toda una fiesta. La gente lo clamaba, pero en realidad ellos no sabían lo que hacían. ¿Saben? 150 años atrás hicieron lo mismo cuando Simón Macabeo entró triunfante a la ciudad de Jerusalén. Simón Macabeo fue un judío que liberó al pueblo de Israel, al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Palestina, de la opresión de Antíoco Epífanes, que había invadido Jerusalén y intentó destruir la religión judía, al punto tal que este hombre sacrificó en el altar santo de Dios, en el templo de Dios, sacrificó un cerdo y obligaba a los judíos a adorar a los dioses griegos. Bueno, la familia macabea, los macabeos se levantaron en contra de Antíoco y lo derrotaron. Corrió mucha sangre, por supuesto. Esto se cuenta, la historia se cuenta en Primera y Segunda de Macabeos, libros apócrifos, que las Biblias católicas lo tienen en el Antiguo Testamento. Pero cuando Simón Macabeo entra a Jerusalén, Jerusalén hace lo mismo. Lo reciben como el conquistador. Le dan la bienvenida como el conquistador. Bueno, ellos están haciendo lo mismo con Jesús ahora. Ellos no entienden nada de lo que están haciendo. No entienden nada. Ahora, ¿cuáles son los gestos que ellos están teniendo? Versículo 8. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles, palmas, y las tendían por el camino. ¿Qué significa sacarse el manto y ponerlo en el camino para el que viene montado pase sobre los mantos? Bueno, tirar el manto sobre el camino de alguien a quien ellos estaban falsamente coronando como rey era decirle a ese rey estas palabras: como conquistador, tú puedes pasar por encima de mi propia vida, porque nosotros estamos a tus pies. Eso era lo que los judíos decían cuando ponían los mantos en el camino donde Jesús estaba pasando. Estamos a tus pies. Tú eres el conquistador y si tú quieres puedes pasar hasta por encima de nosotros mismos. Uno puede decir, cuánta devoción, ¿verdad? Los gritos de ellos. Gritaban, versículo 9, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Lo mismo habían gritado cuando en 2 de Reyes 9:13, Jehú, un rey sanguinario, fue ungido rey. En esa oportunidad, cuando Jehú, este rey malvado, fue ungido rey, dice, entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron trompeta y dijeron, Jehú es rey. La misma escena, cientos de años antes, ahora se está repitiendo con la persona de Jesucristo. Y gritaban, Hosana. Hosana no es un grito de alabanza a Dios. Hosana significa salva ahora. Es un grito hacia Dios. Es como un reclamo a Dios, que lo salve ahora de la opresión romana porque el Mesías había llegado. Era casi como una especie de exigencia a Dios. Eso significa Hosana y era lo que gritaban, sálvanos ya, sálvanos ahora. Verso 11. En el verso 11 dice la primera parte, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Estas palabras, y entró Jesús a Jerusalén, nos hablan del tremendo coraje y la tremenda valentía que el Señor Jesucristo tenía. Porque, a ver, Jesús sabía que el pueblo lo iba a matar, sabía que los líderes judíos lo estaban esperando para matarlo, se querían deshacer de él, ya habían hecho planes para asesinarlo, no esa semana. Los judíos no tenían planeado matar a Cristo durante esa semana. Pero Jesús entra y no entra de incógnito, no entra en secreto, no entra como simuladamente para no levantar sospechas, aún sabiendo que querían
querían matarlo. Obviamente esto habla del amor de Cristo por su pueblo. Él entró y en su entrada atrajo la atención de todos. Atrajo la atención del pueblo, atrajo también la atención del liderazgo judío e hizo la cosa más peligrosa que se puede hacer en medio de un pueblo que es hostil. Es señalarle a ese pueblo y a esos líderes, confrontarlos con sus errores y con sus equivocaciones. Por amor a uno mismo, uno no debería hacer eso, ¿no? Por cuidarse a sí mismo, uno no debería hacer eso. Tratemos de evitar choques, tratemos de evitar conflictos, tratemos de evitar problemas. No vamos a meter el dedo en la llaga, no sea cosa que se ofendan, no sea cosa que se pongan mal, no sea cosa que me maten en este viaje. Ahora, Jesús lo estaba haciendo, Jesús entró y iba justamente en la semana a hacer esto, confrontarlos a ellos con sus ideas equivocadas acerca de Dios. Ahora, ¿Cristo estaba buscándose problemas? No, Cristo no estaba buscándose problemas. Este era su último llamado de amor para el pueblo de Israel. Era la última oportunidad. Y su amor fue más fuerte que cualquier sentimiento o emoción de temor. Su amor también reveló coraje y reveló valentía. El verso 11 continúa diciendo: y habiendo mirado alrededor todas las cosas, entró al templo, entró a la ciudad, se fue directo al templo. Cuando entra al templo, él no se proclama, no se pone en el lugar santísimo, no se pone a predicar, no se pone a enseñar, no sana enfermos. Entra al templo y mira lo que pasa. Mira cómo está el lugar, mira lo que están haciendo, mira el terreno. El terreno que al otro día él iba de una manera confrontativa, casi invadir. Cuando Jesús al otro día, esto ya es el martes, entra al templo y lo limpia. Esto es la entrada triunfal, supuesta entrada triunfal, coronación falsa del rey, ocurrió el lunes, no el domingo de Ramos, como se dice, en verdad es el lunes de Ramos. Entonces, yo sé que contradigo toda la tradición católica, pero bueno, allá la tradición, en realidad esto ocurrió lunes, calendario judío, no calendario romano. Jesús entra al templo, mira lo que está pasando y él se retira y vuelve, ¿sí?, al pueblo, a la ciudad donde pasaba la noche con sus discípulos, a descansar para decidir su táctica, para decidir su estrategia, lo que él va a hacer. Él va a volver al siguiente día y se va a desatar la tormenta. Él va a volver el martes al otro día y se va a desatar la tormenta que va a terminar con su crucifixión el viernes, su crucifixión en la cruz. Aunque los judíos no querían crucificarlo esa semana, no tenían planeado matarlo esa semana de Pascua, porque no querían matarlo a Jesús delante de todo el pueblo, porque le tenían miedo al pueblo, porque Cristo era popular entre el pueblo. Ellos querían querían matarlo, querían arrestarlo y matarlo, pero querían evitar hacerlo cuando estaban todos los judíos. Bueno, en ese tiempo de Pascua, en esa semana de Pascua, se estima que 2 millones de judíos ocupaban la ciudad de Jerusalén. Venían de todo el imperio a celebrar la fiesta de la Pascua a la ciudad de Jerusalén. O sea, estaba toda la multitud de judíos de todos los lugares del imperio reunidos allí en la ciudad de Jerusalén. Y los judíos entonces no querían matar a Jesús esa semana, los romanos tampoco querían matar a Jesús en esa semana, pero es Jesús el que está en control de toda la situación y de lo que va a pasar durante toda esa semana, y Él es el que va a entregar su vida. Y Él decide cuándo van a nacer las cosas, no los hombres. Ahora, para terminar, algunas reflexiones. Si vas a coronar a un rey, no es para rechazarlo a los 4 o 5 días y ejecutarlo esa misma semana, como hicieron con Jesús. ¿Esto de qué nos habla? Que ellos el lunes, cuando lo recibieron, no lo aclamaron de verdad. Ellos tenían todas las evidencias que era el Mesías. Sanidades, milagros,
multiplicación de panes y peces, resurrección de muertos, control sobre la naturaleza, control sobre Satanás y los demonios. Todas las evidencias estaban delante de sus ojos. La pregunta es, ¿cómo pudieron crucificarlo? ¿Cómo pudieron crucificarlo? Y la respuesta es muy simple, gente. Cuando Jesús no hace lo que un pecador quiere, el pecador se vuelve en contra de Jesús. ¿Se entiende? Lo repito, cuando Jesús no hace lo que el pecador quiere, el pecador se vuelve en contra de Jesús. Jesús no hizo lo que ellos querían que ellos hicieran, ellos se volvieron en contra de Jesús y lo mataron. ¿Puedo decirte algo? Coronaciones falsas ocurren preferentemente casi todos los domingos. Casi todos los domingos. ¿Qué tiene de particular los domingos para nosotros? Tiene de particular que el domingo es el día donde los creyentes nos reunimos en los templos. Bueno, ahora con algunos impedimentos y algunas limitaciones, lamentablemente. Ahora, cuando nos reunimos todos los domingos en nuestros templos, ¿qué hay? Y hay mucho aleluya, mucho gloria a Dios, mucho gozo, mucha alegría, mucho salto, mucho canto, mucho grito de júbilo, ¿sí? Porque se supone, porque me están predicando, me están enseñando que Jesús va a hacer todo lo que yo quiero. Él me va a sanar, Él me va a prosperar, Él me va a hacer rico, Él me va a librar de todos mis problemas, Él me va a conseguir el amor de mi vida, Él me va a ayudar a lograr todos mis sueños. Entonces, mientras estamos esperando que Jesús haga todo esto a nuestro favor, entonces gritamos, cantamos, saltamos, aleluya, gloria a Dios, amén, gritos de júbilo y todo lo que se hace cada domingo. Toda esa alabanza, entre comillas, esa coronación de Jesús como Señor y Salvador, entre comillas, va a durar, ¿sí?, hasta que nosotros podamos recibir lo que queremos. Ahora, si no lo recibimos, bueno, esto es lo que hacen los pecadores. Cuando no reciben lo que esperan de Jesús, se vuelven en contra de Jesús. Eso explica por qué muchas personas abandonan las iglesias. Eso explica por qué. Porque todo lo que le prometieron del púlpito, prosperidad, milagros, o sea, no es que Dios no haga milagros, pero ofrecemos milagros como si ofreciéramos planes sociales, ¿sí? Como ofrecer el IFE, así ofrecemos a veces los milagros de un púlpito de una manera irreverente, irrespetuosa, deshonrosa para el Señor Jesucristo, para el nombre del Señor. Y cuando todas estas cosas que le prometemos a las personas, que no se van a enfermar nunca, que Dios quiere que si tiene uno ahora tenga dos, que Dios quiere que esté arriba y no abajo, que sea la cabeza y no cola, que esté primero y no último, que sea jefe y no empleado, en fin. Cuando todas estas promesas no se cumplen, las personas se vuelven en contra de Jesús. Lo mínimo es abandonar la iglesia. Lo peor de todo es rechazar a Cristo, lo cual los deja a ellos condenados por toda la eternidad. Y esto nos habla, gente, del terrible daño que está haciendo el falso evangelio de la prosperidad y la bendición, que muchos predicadores predican hoy en día. ¿Sí? Predicadores que predican este falso mensaje, este falso evangelio, que le asegura a la gente lo que la vieja canción decía: 3 cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Mientras tenga todas estas cosas, seremos felices de la vida. Y muchos predicadores llevan este mensaje al púlpito, lo disfrazan de predicación bíblica y le prometen a la gente una utopía. ¿Saben qué es una utopía? Una ilusión, una vida ideal. Una vida donde no hay problemas, una vida donde no hay enfermedades, una vida donde no hay luchas, una vida donde no hay pandemias, una vida donde no hay pobreza, donde no hay escasez, una vida donde no hay tribulaciones, pruebas y angustias. Una utopía. Una cosa que es irreal, una cosa que no existe. Y toda esa vida que se ofrece en el nombre de Jesús. Entonces todo el mundo emocionado, todo el mundo enfervorizado,
corona a Jesús como Señor, corona a Jesús como Rey, alaba a Cristo como el Salvador que ha llegado. Pero cuando el Señor no hace todas esas cosas que nos prometieron, que los predicadores de la prosperidad prometieron que Jesús iba a hacer, entonces las personas se vuelven en contra de Jesús. Muchos dicen, no, sí, yo fui a la iglesia, pero no me funcionó. No funciona eso. Yo leía la Biblia, sí, pero ya no. Esa es la voz de alguien al que le ofrecieron, le vendieron, le promocionaron desde un púlpito el Cristo que te cumple todos los sueños. Entonces la persona, a ver, escuchemos esto, a ver. Si nosotros predicamos ofreciéndole esto a la gente, esto es lo que la gente, los apetitos de la gente desea. Nuestros apetitos, ¿no? La gente somos nosotros. Humanamente tenemos apetitos humanos, tenemos apetitos carnales. Apetitos sexuales, apetitos de alimento, apetito de fama, apetito de éxito, apetito de comodidad, apetito de paz, apetito de libertad, apetito de libertad total de problemas, apetito de riqueza, de prosperidad. Todos tenemos apetitos, y todos estos apetitos son apetitos que corresponden a la naturaleza caída del ser humano, que están corrompidos y contaminados con nuestros propios pecados, que terminan siendo malos deseos. Como dijo Santiago, ustedes piden a Dios, pero piden mal, piden y no reciben, porque piden mal, piden porque quieren gastar en sus placeres. No piden para la gloria de Dios, no piden para que Dios sea glorificado, piden para su propia satisfacción, piden para su placer, piden para su comodidad. Ustedes quieren a Cristo como Rey porque piensan que Él como Rey les va a dar una vida de reyes a ustedes. Y estos predicadores del Evangelio de la Prosperidad están haciendo un daño terrible en la mente y en la cabeza de muchos creyentes en la iglesia. Y esta una de las cosas que ha pasado en esta pandemia, y espero que nos sirva entre todas las cosas negativas, horribles que están ocurriendo, ¿sí? Y en especial las secuelas que esto está dejando en la cristiandad de este tiempo, en la iglesia cristiana en este tiempo. Creo que una de las cosas positivas que se puede rescatar es que la pandemia hizo explotar por los aires este mensaje de la falsa prosperidad. Este mensaje de la vida feliz todo el tiempo. Y, a ver, no soy un aguafiestas, no, es que quiero vivir una vida como amargado. A mí tampoco me gustan los problemas, a mí tampoco me gustan las enfermedades, a mí tampoco me gustan las luchas, pero a mí no es que me gusta, es necesario vivir en la vida real. Y la vida real es la que Jesús nos dijo que íbamos a vivir. En el mundo tendrás aflicciones, pero confía en mí, que yo he vencido a este mundo. Pero mientras nos prometen, ¿sí?, el reino de prosperidad, bendiciones y riquezas en esta tierra, y que Cristo el Rey es el que nos lo va a dar, todo el mundo alaba a ese Rey. Todo el mundo corona a ese Rey. Pero cuando este Rey no cumple lo que supuestamente me prometieron que iba a cumplir, entonces rechazamos al Rey, lo rechazamos a Cristo. Bueno, espero que la pandemia haya servido a muchos para darse cuenta cómo es la vida en realidad y cómo va a ser la vida de acá en adelante. Y que el mensaje de la prosperidad es un mensaje falso. El mensaje que regala milagros a cambio de ofrendas es falso, es una mentira y es una deshonra al nombre del Señor Jesucristo. Un verdadero creyente lo que quiere, lo que deberíamos querer, no es que todas nuestras necesidades sean suplidas. Jesús nos dijo, no se preocupen por sus necesidades, porque Dios sabe de qué cosa tienen necesidad, tu Padre sabe de qué cosa tenés necesidad antes que se lo pidas. El Rey Jesús dijo, no se preocupen por lo que van a vestir, por lo que van a comer, por el sustento de la vida. No se preocupen porque Dios lo va a sostener a ustedes. Confíen en Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros los creyentes deberíamos querer? Todas las cosas que nosotros deberíamos quererlas y deberíamos pedirlas para la gloria de Dios. Ya sea que pida algo para mi vida personal, para mi familia, para alguien, ya sea que pida un milagro, ya sea que pida sanidad,
ya sea que pida un avivamiento, ya sea que pida trabajo, ya sea que pida por un ser querido, lo tengo que pedir para la gloria de Dios. Lo tengo que pedir para la honra de Cristo. Y si Jesús dijo, si ustedes piden algo en mi nombre, ¿qué significa pedir en su nombre? Pedir algo que honre el nombre de Cristo, que sea digno del nombre de Él. Si ustedes lo piden por causa de mi nombre, entonces el Padre de los cielos les contestará. La gente, las personas, las multitudes, pueden estar muy interesadas en Jesús. El corazón de los pecadores puede ser incluso muy religioso, si es necesario, hasta que Jesús, como pasó en Jerusalén, y lo vamos a ver el domingo que viene, empieza a atacar la religión falsa, esa falsa religión. Ahora, cuando nosotros coronemos como verdadero Rey a Cristo en nuestras vidas, cuando nosotros reconozcamos y pongamos a Cristo y pongamos en Él toda nuestra confianza, entonces verdaderamente nosotros vamos a ser parte, ciudadanos de su reino, viviremos bajo su dominio, control, protección, cuidado y bendición, y vamos a decirle al Señor, Señor, dame lo que quieres que tenga, reina tú en mi vida, tu voluntad es lo mejor para mí. Esta es la actitud que ellos no tuvieron, pero es la actitud que nosotros tenemos que tener si queremos disfrutar los beneficios de Cristo como nuestro Rey, de Cristo como nuestro Señor. Señor, dame lo que tú quieres que tenga. Tú eres el Rey, tú sabes lo que es mejor para mí. Señor, reina en mi vida, gobierna mi vida, que tu voluntad sea lo que se haga en mí. Y esta es la vida cristiana, esta es la vida eterna. Tener a Cristo reinando y gobernando en nuestro corazón. Y que nosotros coronemos a Cristo como Rey, pero lo hagamos reconociéndolo a Él como el legítimo dueño, salvador y gobernante de nuestras vidas. Y viviremos bajo su cuidado, su amor, protección y poder. Y hoy es una oportunidad para que lo hagas. Es una oportunidad para que lo hagas. Así que pensalo, pensalo. No le des la espalda al Señor Jesucristo. Él, una vez más, te está dando una oportunidad y queriendo ponerte debajo de sus alas, así como la gallina pone a sus polluelos debajo de sus alas. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar de ese lado. Si Dios quiere, en la semana nos volvemos a encontrar. Compartí este video para que muchos de tus contactos puedan escuchar acerca de este Cristo que es Rey y es Salvador de pecadores. Dios te bendiga. Chao.